Listo, mis queridos hermanos. Empezamos a partir de este momento. A ver, ¿por dónde empezar? Por el principio. Yo voy a partir de la premisa de que ustedes no saben nada, no se saben ni hacer la señal de la cruz ni el Padre Nuestro. Voy a partir de la premisa de que no saben nada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de si hay algún concepto que no lo recuerden, pues lo vamos a recordar ahora. Si hay algún concepto que no lo conocen, pues lo vamos a aprender ahora. Y vamos a ir desde lo más básico a lo más complejo. Yo sí les voy a pedir que si en algún momento ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, me la hagan saber, me preguntan sin ningún reparo, con toda confianza, me hacen nomás la pregunta. Ok, se entiende que ustedes están aquí por algo. Se entiende que ustedes están aquí buscando algo. Se entiende que ustedes están aquí queriendo conocer algo. Se entiende que ustedes están acá con el propósito de entender algo. Ciertamente, ese algo gira alrededor de un ser al que todos llamamos Dios, que muchos le llaman Padre, que muchos le llaman Dios, que otros le llaman Todopoderoso, que otros le llaman el Salvador, etcétera. Pero estamos claros de que todos estamos aquí buscando algo en relación a un ser llamado Dios. La primera pregunta que deberíamos hacernos, y aquí viene una ley que yo siempre me he puesto y que siempre se las comunico a los demás. Ustedes tienen que cuestionarse todo. No está bien que nosotros seamos cristianos de que yo soy católico porque mi papá y mi mamá me lo enseñó. Ya, muy bien, eso está bien. Pero ¿se ha cuestionado usted su fe? ¿Se ha preguntado por qué creo en lo que creo? ¿En algún momento ustedes se han puesto a pensar en lo siguiente? ¿Será que existe Dios realmente o será que Dios no existe? ¿Existe una forma en la cual yo puedo darme cuenta que Dios existe con el solo uso de la razón sin apelar a la fe? Porque, ojo, es muy fácil llegar al conocimiento de Dios cuando tenemos fe. ¿Ya? Que nosotros decimos, no, la fe es la convicción y la certeza de aquello que yo no veo, entonces yo necesito tener una visión sobrenatural para saber que por encima de todo este mundo podrido existe un ser maravilloso, noble y amoroso que es Dios, que me ama, que me creó y todo lo demás. Ya, pero eso lo hacemos por fe. Ahora la pregunta, ¿solo a través de la razón es posible entender la existencia de Dios? Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo pudieran ustedes demostrarme que Dios existe sin apelar a la fe? No me hablen de fe, no me hablen de la iglesia, no me hablen de nada de eso. ¿Cómo pudiéramos entender nosotros que Dios realmente existe? A ver, ¿quién se anima? No todos a la vez, no se peleen. Está bien, Catherine. ¿Por qué me puede afirmar usted que Dios existe? A ver, dígame, expláyese. No se desesperen. Suave nomás. A ver, Catherine, ¿por qué Dios existe? ¿Cómo me puede demostrar usted que Dios existe? ¿Será que por la forma en que a veces uno le Se me colgó justo en el momento que está respondiendo. pide las cosas y Repítame que no le escuchamos. la manera en que uno le pide las cosas a Dios y Él no las Ya. Entonces usted me dice concede? que yo puedo creer en la existencia de Dios porque yo pido algo y este algo se me cumple. ¿Ya? No siempre, pero sí. Y no se han puesto a pensar ustedes que quizás lo que uno le pide a Dios y se cumple es una cuestión del azar. Yo, por ejemplo, ahorita, ay Diosito, quiero que llueva. Y ¡pum! Llueve. Sí, pero estadísticamente hay una probabilidad de 30% que llueva. Y el hecho de que llueva posiblemente no sea porque Dios me lo está concediendo. A lo mejor es un tema fortuito, es un tema del azar. Permítanme ser abogado del diablo en este momento. Es verdad lo que dice Catherine, podemos llegar al entendimiento de que Dios existe porque le pido cosas y a veces se me cumplen. Ok, muy bien. Pero ¿y si le estamos hablando a un ser imaginario, a un ser que
no lo he visto. ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios? Estefanía, ¿usted ha visto a Dios? No, al menos. ¿A quién no ha visto? ¿Por qué creer en alguien a quien no ha visto? Supongo que está pensando, hasta me desconecta el micrófono. A ver, Estefanía, ¿por qué creemos en alguien a quien en quien no hemos visto? Bueno, en lo personal, yo creo que porque escucho hay que adorar la imagen. Por lo que Perdón, le escucho, pero uno bien lento, no como que se sabe está yaguachi para básicamente cómo adentro. es él. Repítame. Que yo he escuchado que no hay que adorar a las imágenes, o sea, por lo que uno no sabe cómo es él específicamente. Ya. Sí, es cierto que no se debe adorar Esa es las imágenes, mi opinión. pero vamos a ver, ¿usted cree en Dios? Estefanía. ¿Se nos fue Estefanía? Estefanía. Se nos fue Estefanía. Estratégicamente se nos fue. A ver, entonces vamos a molestarle a Emilia, que parece que tiene un wifi poderoso. A ver, Emilia. Cuénteme, Emilia. ¿Usted cree en Dios? Sí, ¿Por qué cree en Dios? en Dios yo sé que Él existe. Él es el Pruébemelo. creador de todo. Demuéstreme que Dios existe. Préstame la Biblia. Ah, con la Porque Biblia me va a demostrar que Dios existe. no lo voy a demostrar con la Biblia, porque no, sino que es ahí donde está todo lo que nosotros debemos conocer. Es así como nosotros llegamos al conocimiento de nuestro Señor, por medio de las oraciones. Nosotros a quién oramos, a nuestro Padre, a Pero Dios. fíjese la pregunta que les hice yo hace un momento. Por un ratito olvidémonos de la fe, olvidémonos de la Biblia, olvidémonos de la iglesia, olvidémonos de todo lo espiritual y todo lo cristiano. ¿Cómo Ya. puedo yo demostrar que Dios existe? Porque tengo vida, Ya, por ahí vamos recién. Perfecto, ¿qué más? porque nos da la vida, nos da la salud. Si nos enfermamos, también nos da la sanación de nuestras dolencias cuando se la pedimos, Ya, porque Él nos perfecto. escucha, porque Él nos escucha, porque nos ve y Él nos da lo que le pedimos siempre que nos merezcamos, lo que, o sea, siempre que sea lo que necesitamos. Porque si hoy le pido a Dios que me cure algo y no me conviene hoy, me cura mañana. O sea, es cuando Dios diga, no cuando yo también, pero siempre estamos pidiéndoselo. Yo creo que, porque Él es el creador de todo. Perfecto. Usted ahorita acaba de darnos Entonces, una clave muy interesante para poder ahondar en este tema. Si nos olvidamos por un segundo de la fe, de la cuestión de fe, y solo nos vamos por el lado racional, ¿cómo podemos nosotros llegar al entendimiento y al conocimiento pleno de la existencia de un ser al que llamamos Dios? Frente a nosotros tenemos la naturaleza, frente a nosotros tenemos el mar, el cielo, las estrellas, el firmamento, las especies humanas que viven sobre la faz de la tierra, y ciertamente tenemos que apelar nosotros a este cuestionamiento. A ver, ¿quién hizo todo esto? ¿Quién pudo construir este mar? ¿Quién pudo construir, crear todas estas especies animales, estas especies vegetales, toda la flora, la fauna? ¿Quién creó todo eso? Ciertamente tenemos nosotros que apelar a la existencia de un ser que tiene una dignidad o una condición un poco superior a la de los hombres y que tiene la capacidad de poder crear, de poder dar vida y animar la naturaleza y todo lo que en ella habita. Entonces, desde el punto de vista de la razón, ¿se puede llegar al conocimiento de Dios? Y la respuesta es sí. Hay un principio en filosofía que se llama el principio de
causalidad, ¿ya? ¿Qué dice el principio de causalidad? Yo en este momento tengo este celular. Entonces digo, ok, este celular está muy bonito, lo fabricó la empresa X, pero este celular, ¿puedo yo decir que fue creado o fabricado? ¿Es lo mismo decir creado o fabricado? ¿Qué dicen ustedes? No se peleen por contestar, yo sé que se emocionan, pero bueno. No es lo mismo decir crear que fabricar, porque el concepto del término crear lleva implícito una razón de ser más profunda. Crear es producir algo de la nada, ¿ya? Sin embargo, la empresa que fabrica este celular lo hace de la nada. No, porque hay dispositivos que previamente se fabrican. O, por ejemplo, cuando usted hace un plato de comida, usted no crea un plato de comida. Usted lo que hace es produce un plato de comida con una serie de ingredientes que previamente han sido preparados o han sido obtenidos de la naturaleza. Los vegetales, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, uno lo que hace es coger cosas previamente hechas para producir algo. Sin embargo, fíjense ustedes que Dios no hace eso. Dice el Génesis que Dios creó al hombre de la nada. Vamos a ponernos unos minutos filósofos. ¿Qué significa crear de la nada? ¿Qué es la nada? ¿Alguno de ustedes ha visto por ahí caminar a una nada? ¿Una nada se les ha presentado por ahí? ¿Qué es la nada? La nada, ciertamente, desde el punto de vista filosófico, hace referencia a la ausencia de cualquier cosa, de cualquier vestigio de materia, cualquier vestigio de algo, es la nada. ¿Y quién es la única persona o el único ser que pudo tener frente a sus ojos la nada? Solo Dios. Porque nosotros jamás nos hemos encontrado frente a la nada. Es como cuando alguien se queda así un poco obnubilado, se queda un poco colgado y dice, ¿en qué estás pensando? En nada. Imposible. Siempre estás pensando en algo. Así sea en la inmortalidad del cangrejo, así sea que me quedé viendo ese cuadro y me quedé así como colgado, pero siempre estás pensando en algo. Uno nunca está pensando en la nada, porque la nada es una abstracción muy grande al cual el hombre no puede acceder. El único ser capaz de acceder al conocimiento de la nada es Dios, porque es alguien que creó algo de la nada. Pónganse a pensar, en el relato del Génesis, que todos alguna vez deben haber escuchado, no les pido que abran la Biblia, solo escuchen. Seguramente todos deben haber escuchado esta lectura del Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Hoy por hoy, uno dice, ay, qué linda la luz, qué lindo el sol, qué linda la noche. Pero imagínense, antes de todo esto no existía la luz, no existía la oscuridad, no existían las estrellas, no existía el sol, no existía la luna, no existía nada. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los ateos? De que el universo es producto de un fenómeno llamado el Big Bang, que es una teoría según la cual dos asteroides gigantes chocaron y hace 1.754 millones de años, estos dos asteroides chocaron y se generó una explosión grande de puros pedazos de asteroides, y esos poco a poco, en un ciclo expansivo, han ido dando lugar a los distintos sistemas solares, a los distintos planetas y a los distintos cuerpos celestes que existen en la galaxia. Esa es una teoría que manejan muchos ateos, aunque los ateos no saben que esa teoría del Big Bang fue desarrollada por un sacerdote. Ya hablaremos luego de eso. Pero esta teoría habla de que el universo se formó a través del choque de dos asteroides, quedaron un poco de piedras en el espacio y poco a poco se fueron uniendo
y se formaron los planetas. ¿Esa teoría la podemos aceptar los cristianos? Sí, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aún ese choque de dos asteroides y ese fenómeno astrofísico es también producto de un ser superior que gobierna la voluntad de lo que se mueve dentro del espacio. Dios no es un Dios solamente de las personas, de los animalitos, del planeta Tierra. Dios es el Dios de todo el universo. ¿Ya? Entonces, tenemos que llegar a tener una abstracción respecto de lo que significa el hecho de que Dios creó todo de la nada. No había nada, no había cielo, no había luna, no había estrella, no había firmamento, no había agua, no había tierra, no había nada. Entonces, el único ser capaz de haber podido estar frente a la nada es Dios. Entonces, la única forma, desde el punto de vista de la razón, de que nosotros podamos llegar al conocimiento y al entendimiento de que existe Dios, es mirando su creación, ¿sí? Mirando su creación. Es decir, si algún día ustedes les preguntan, explícame que Dios existe, pero no me cuentes de religión, no me hables de nada. Es simple, mira la naturaleza. Dime si un hombre es capaz de hacer una montaña, hacer un volcán, hacer un mar, un océano. Dime si un hombre es capaz de hacer un animal, ¿ya? ¿Se han puesto ustedes a pensar lo que significa un huevo de gallina? Todos hemos visto un huevo de gallina, nos lo comemos todas las mañanas. Fíjense un huevo de gallina que cuando uno lo rompe es solamente un líquido ahí con una viscosidad alta que está la clara y la yema. Y uno dice, eso es nada, ¿no? Uno coge, lo bate con el tenedor, se hace ahí un omelette chévere, le pone salsita, quesito, cebollita y se arma su sándwich. Pero ese mismo huevo, sometido a una temperatura específica, por un tiempo prudencial, ese mismo huevo de la nada puede crear células que poco a poco desarrollan y convergen en un nuevo ser. Y de ese huevo que estaba ahí, resulta ser que sale un animalito, un pollito. Entonces, ustedes se han puesto a pensar cómo es de sabia, sapientísima la naturaleza, que el funcionamiento ante nuestros ojos se da como por ejemplo en un huevo de gallina, que uno lo ve es simplemente líquido, pero que ese líquido puesto a una temperatura específica desarrolla unas moléculas, unas partículas que luego se desarrolla como una especie de embrión y ese embrión luego da lugar a un nuevo ser, a un pollito. Qué perfecta que es la naturaleza. Entonces, ¿quién pudo haber hecho toda esta maravilla? ¿Quién pudo haberse, de la cabeza de quién pudo haber salido esto de que un huevo de gallina sea así? ¿De qué cerebro pudo haber salido de que ustedes y yo hoy estemos reunidos conversando, dialogando, razonando? Porque no somos como reunir a 5 perritos que se ponen a ladrar, ladrar, ladrar. No, nosotros pensamos, nosotros reflexionamos. Nosotros tenemos una capacidad espiritual, tenemos la capacidad de enamorarnos, tenemos la capacidad de amar. Entonces, no es solamente un tema de carne y hueso. Hay una cosa mucho más trascendente dentro de nosotros. Y la pregunta, ¿quién pudo haber hecho eso? ¿Quién tuvo la capacidad de crear todo eso de que con nuestra inteligencia, que por muy desarrollada que pueda estar, no lo podemos explicar? ¿Por qué alguien puede explicar, cómo alguien puede explicar de que la composición cerebral, por ejemplo, de un hombre y de una mujer son distintas? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer utiliza los 2 hemisferios cerebrales y el hombre solo uno? O sea, ya sabemos que somos medio limitaditos, pero ¿por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué nos hicieron así? ¿Por qué razón la mujer tiene el ganglio conectado directamente en su composición cerebral y funciona de una manera distinta? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tiene una contextura distinta? ¿Por qué nos hicieron así? ¿Por qué? Ciertamente hay una sabiduría muy superior a la del hombre que ha sido capaz de crear todo lo que nosotros vemos. Entonces, esa es la maravilla que discurre ante nosotros y en la cual podemos nosotros entender que Dios existe. Como decía un sacerdote, el padre Jorge Loring,
definitivamente ser ateo es ser necio, es ser un imbécil. ¿Por qué? Porque ser ateo implica negarse a entender que hay alguien que pudo fabricar todo lo que existe, con lo cual no podemos llegar al punto de afirmar de que lo que existe es producto de la casualidad, de que conocí a tal persona y me enamoré, qué casualidad. Eso no es casualidad, no existen las casualidades. La casualidad solo existe en el ámbito del manejo humano. Yo puedo hacer experimentos estadísticos sometidos a una probabilidad de que si yo lanzo los dados, por ejemplo, yo lanzo los dados, va a salir un número, pero esa probabilidad la manejo yo. Es una casualidad que manejo yo. Pero Dios no se maneja con casualidad. Por eso nosotros entendemos que existe el principio de causalidad. ¿Qué dice el principio filosófico de causalidad? Dice que todo lo que existe sobre la faz de la tierra tiene una causa original primera. Es decir, yo estoy aquí, yo soy Mickey Díaz, me presento, Mickey William Díaz Uribe, yo tengo un papá que se llama Mickey Díaz Márquez y una mamá que se llama Margarita Uribe de Díaz. Ok, yo vengo de ellos. Ok, mi papi, Mickey Díaz Márquez, ¿de dónde viene? Viene de mi abuelito Miguel y de mi abuelita Blanca. Ok, mi abuelito Miguel, ¿de dónde viene? Y así sucesivamente retrocedemos, 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 hasta que llegamos ¿a quién? A Adán y Eva, al primer hombre y la primera mujer que Dios puso sobre la faz de la tierra. Y ahora bien, Adán y Eva, este par de personajes sí que son unos personajes, porque ellos fueron creados de la nada, sin intervención humana. Yo he sido creado con la intervención de una persona, que es mi madre, quien puso su vientre, y mi padre, quien puso parte de sí mismo para poder crearme. Pero el autor de mi vida es Dios, ¿ya? Porque aquí hay otro concepto que posiblemente alguno de ustedes lo escuchó en la escuelita, en el colegio, pero ya no se acuerdan, yo les voy a recordar. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un espacio en la Tierra y que se rige bajo 4 principios, que no se los voy a mencionar porque los voy a confundir, pero se rige bajo 4 principios físicos. Uno de ellos es la gravedad. Ese sí es facilito de entender. Si yo cojo esta tapita y la suelto, ¿qué pasa? Se cae. ¿Por qué se cae? Porque hay una fuerza que la atrae hacia el piso que se llama la gravedad. Si ustedes van por el balcón y se tiran por abajo, se caen y se golpean durísimo. ¿Por qué? Por efectos de la gravedad. Porque hay una fuerza que hace que nuestro cuerpo, que es materia, lo empuja hacia abajo. Hay otra fuerza que se llama la fuerza electromagnética. Ustedes han visto 2 imanes. Cuando yo los junto, se pegan, ¿no? Hay una fuerza electromagnética que hace que yo me sienta atraído hacia un sólido de mucho volumen, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿y cómo es que yo voy caminando por la calle y no me quedo pegado contra las paredes? Porque hay un equilibrio perfecto entre las 4 fuerzas de la naturaleza, que son la gravedad, la electromagnética, nuclear alta y nuclear baja. Es decir, tan perfecto ha sido la creación que existen estas 4 fuerzas físicas y que basta con alterar un poquito una de ellas, no podríamos vivir, no podría existir vida, ¿ya? No podría existir la vida. ¿Qué pasa si nosotros hiciéramos un experimento? ¿Qué pasa si a la Luna la acercamos unos 100 kilómetros más cerca de la Tierra? No pasa nada, ¿verdad? Son solo 100 kilómetros. ¿Saben lo que pasaría? Habrían fenómenos naturales, habrían movimientos en los océanos, habría variaciones de temperatura sobre la estratosfera. ¿Sí? Todo ha sido diseñado milimétricamente, todo ha sido diseñado de una manera tan cuidadosa que el autor de todo esto definitivamente no fue un hombre, porque nosotros somos demasiado bestias para haber hecho algo tan perfecto. Entonces, definitivamente, el autor de todo lo que nosotros vemos es un ser sabio, todopoderoso, superior a nosotros, y que no puede estar sometido bajo las leyes físicas y las leyes de la materia.
No sé si ustedes han escuchado a algún ateo o alguna persona incrédula que diga, ya, chévere, chévere, chévere. Dios creó la tierra, los animales, etcétera, etcétera. ¿Y quién creó a Dios? ¿Han escuchado ese argumento? Muchas personas dicen, bueno, ¿y quién creó a Dios? Es que aquí viene lo interesante. Dios, al ser Dios, no puede ser creado. No es criatura. No es una criatura como nosotros. Porque en el momento en que Dios es creado, deja de ser Dios. Porque por principio de causalidad, si Dios es creado, quiere decir que existe alguien superior a Dios. Y si este superior a Dios también es creado, quiere decir que existe alguien superior a este ser. Y así sucesivamente. Entonces, siempre vamos a tener que llegar a un principio, a un origen, a un inicio. Y este inicio no puede estar sometido a las leyes de la naturaleza. Es decir, la pregunta que también yo les hago, ¿Dios es hombre o mujer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hombre o mujer? ¿Qué dicen? Claro, todos se me hacen los locos, nadie prende el micrófono. A ver, Dios no puede ser ni hombre ni mujer, porque la condición de hombre y mujer eh, es una condición de la persona. Y Dios es una persona divina. No tiene sexo, no tiene género. ¿Sí? Dios es un ser que muchas veces lo dibujan en lienzos, en cuadritos, como un hombre con barbas blancas, pero no es un hombre, tampoco es una mujer, porque Dios no es una persona humana, no es un ser humano, Dios es un ser divino. Dios no puede ser ni hombre ni mujer. Dios no puede ser, no puede regirse bajo ninguna ley natural. Dios no muere, Dios no nace, siempre existió Dios. Dios es eterno. Dios no tiene principio y tampoco tiene fin. Nosotros vivimos en cambio un elemento finito, tenemos un principio y tenemos un fin en nuestra capacidad corpórea, no así en nuestro alma. Nuestra alma es eterna, ya vamos a ver más adelante por qué nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, primera idea que quiero que se queden en la cabeza esta noche. Primero, no existe la casualidad, sino un principio de causalidad, es decir, todo tiene que converger a un punto inicial. Todo debe darse a una causa primera, a una causa original. ¿Ya? Nada existe por casualidad. Siempre existe un origen y un principio. Primera cosa. Segunda cosa, ¿cómo podemos llegar nosotros al entendimiento y a la comprensión de que existe Dios? Simplemente viendo la naturaleza. Algo decía Emilia. Emilia decía, viendo lo que somos nosotros, lo que le pedimos a Dios, cómo nos relacionamos con Él. Ciertamente nosotros también somos creación de Dios. El que nosotros podamos ver a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, eso es una manifestación y una proyección de la existencia de Dios. Cuando ustedes se enamoren y dicen, uy, qué maravillosa mujer que me ha tocado, qué linda, qué bella, hermosa, preciosa, eso es Dios. Eso es Dios. ¿Ya? Y asimismo, cuando vean, uy, qué desastre de mujer que me ha tocado, Dios mío, este hombre es una porquería, también es Dios. Porque Dios, en su infinita bondad, misericordia y sabiduría, nos ha creado libres, libres y determinantes, de modo que todas las decisiones que nosotros tomamos al final son responsabilidad nuestra. Pregunta, ¿Dios tiene el poder para habernos creado como esclavos? Así como borreguitos, ¿no? De que nosotros hacemos, vamos donde Dios nos diga, hacemos lo que Dios nos diga y no tenemos voluntad. Sí, Dios podía haber hecho eso, pero Dios, dado que nos ama, nos ha creado libres, nos ha creado capaces de nosotros decidir por cuenta propia. ¿Qué quiere decir? Que, como decía también Emilia, creo que lo dijo, está el mérito, ¿no? Alguien por ahí lo dijo, el mérito que nosotros nos ganemos las cosas, ¿ya? Porque Dios nos ha hecho libres.
y las bendiciones y lo que le pedimos a Dios tenemos que ganárnoslo, ¿ya? Y asimismo, podemos nosotros llegar al conocimiento de Dios, pero a través de nuestro entendimiento. Ciertamente, desde el principio, Dios ha inscrito en el corazón del hombre el deseo de conocerlo. Nosotros, de fábrica, venimos siempre con ese deseo de conocer a Dios. Pero ese deseo es como una llama que está ahí, pero que si no la avivo con el fuego de el estudio, del conocimiento, de la oración, de la piedad, de la práctica, de las actividades espirituales, ahí va a quedar. Es como un carbón que lo pongo en la parrilla, pero si no le pongo los carbones encendidos alrededor, eso se apaga, ¿ya? En el corazón del hombre siempre existe ese deseo de conocer a Dios, ese deseo de amarle, de buscarle. Entonces, con esas 2, 3 ideas, vamos a poder responder la pregunta más importante de la clase de hoy. ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿O para qué Dios nos ha creado? Hay 3 razones por las cuales Dios nos crea. La primera de ellas, por amor. Pregunta, ¿Dios nos necesitaba? ¿Dios es un ser solitario? Dios estaba solo, aburrido, así, imagínenselo a Dios ahí, acostado en una esquina con el Espíritu Santo y con el Hijo acá. Oye, ¿qué hacemos? Está aburrido todo esto. Creemos unos manes ahí para divertirnos, ver cómo se matan entre ellos. ¿Dios estaba aburrido? No, porque el aburrimiento es una condición innata de la persona y ya sabemos que Dios no es persona humana. ¿Dios se sentía solo? No, porque Dios no estaba solo. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos la Santísima Trinidad, entenderemos que Dios no está solo. Con lo cual, Dios no nos necesitaba. Y aún sin necesitarnos, nos crea. Esto es como cuando la novia o el novio recibe un presente o un detalle de su pareja sin habérselo pedido. Uno se siente bonito, uno dice, ay, qué lindo. Sin habértelo pedido, me has dado lo que yo quería. Qué bestia, qué bacán. Te amo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa amor, que te dan algo no por una obligación, por un compromiso, por un interés o por alguna situación externa. No, te lo dan por amor. Asimismo, ¿Dios nos necesitaba? No nos necesitaba, somos inservibles, somos un cero a la izquierda para Dios. Pero aún sin necesitarnos, Dios por amor nos crea. Entonces, razones por las cuales Dios nos crea. Primero, por amor. Segundo, ¿por qué otra razón Dios nos crea? Para manifestarnos su gloria. ¿Para qué significa esto de manifestarnos su gloria? No quiere decir que Dios quiere presumirse ante nosotros, que quiere decir, mira, ve, para que veas que yo soy un chévere, soy un bacán, te demuestro, mira cómo yo hago las montañas, los volcanes, los mares, el cielo, las estrellas, el sol, el firmamento, todo. No. Dios nos manifiesta su gloria para que a través de su gloria podamos conocerle y amarle. Entonces, segunda razón por la cual Dios nos crea, para manifestarnos su gloria, ¿ya? Y tercera y última razón por la cual Dios nos crea para hacernos administradores de la creación. Miren qué bonito es. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué le dijo a Adán y Eva? A ver, pórtense bonito, háganme caso, no sean impersecutos, no se pongan con tonteras. Aquí los pongo a ustedes en el paraíso, pueden hacer lo que ustedes deseen, administren la tierra, todo esto es de ustedes, solo no tomen del fruto del árbol de la vida, de la ciencia y la verdad. ¿Qué hizo Eva? Como siempre las mujeres. No, mentira. ¿Qué hizo Eva? Indujo a Adán a que desobedeciera a Dios y tomaron de este fruto y todo se vino para abajo a partir de ese momento. Pero antes del pecado original, todo era perfecto. No había problemas. Entonces, Dios cumplió su alianza poniendo al hombre como administrador de la creación. Por esa razón es que nosotros somos administradores de todo lo que existe. Por esa razón es que, por ejemplo, nosotros tenemos mascotas. Muchos de ustedes deben tener mascotitas, ¿no? Perritos, gatitos. Es bonito esto de tener perritos y gatitos y hay que quererlos como miembros de una familia, pero no puede ser de que un perrito o un gatito esté en la misma condición de dignidad que un miembro de nuestra familia, ¿ya? Porque nosotros, al ser administradores de la creación,
Estamos por encima de las demás criaturas, por encima de los animales, por encima de las plantas, por encima de todo lo demás. ¿Ya? Entonces, Dios nos crea por 3 razones. Por amor, para manifestarnos su gloria y para convertirnos en administradores de la creación. ¿Ok? Entonces, si mañana están en una fiesta en Yaguachi, paran la música y alguien coge el micrófono y pregunta, ¿por qué Dios nos creó? Ustedes levantan la voz y dicen, nos creó por amor para manifestarnos su gloria y para convertirnos en administradores de la creación. Perfecto. Bien, hasta este momento, ¿alguna pregunta, alguna duda, inquietud, trauma psicológico, comentario, algo que se les pase por la cabeza? ¿Está todo claro? Bueno, si no hay preguntas, 2 cosas solo pueden pasar. Que están perdidos, pero allá, pero por vuelta larga para el fondo, o que sí se ha entendido todo. En todo caso, la clase de hoy, por ser introductoria, la vamos a hacer cortita, de 1 hora, y va a quedar grabada. A partir de mañana, las clases durarán aproximadamente 1 hora y media. Yo les voy a indicar por el chat cuando ya esta clase esté subida en la plataforma de YouTube para que vean y la puedan consultar, que ahí está libre para cuando ustedes deseen. La pueden repetir. Si quieren horrorizarse viendo mi cara, la pueden repetir 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, las veces que necesiten. ¿Ya? Entonces, si no hay más dudas, yo voy a armar una lista. Solo pueden faltar una vez a la clase de catequesis, ¿ya? Solo una vez se permite faltar. Si tienen algún inconveniente, alguna duda, alguna cosa fortuita, me avisan directamente por WhatsApp, me escriben, y ahí lo conversamos. Desde el día de hoy les voy avisando por si acaso, porque con los otros grupos ya he tenido malas experiencias que a última hora me toca andar persiguiéndolos. Vayan pensando en padrino, madrina, ¿ya? Idealmente, padrino tiene que ser una especie como de un ejemplo a seguir, pues no voy a coger al hacherito de la esquina como mi padrino, pues, ¿no? Vayan buscando una persona que tenga virtudes buenas, que sea alguien digno de su admiración, para que sea su padrino. ¿Puede ser el mismo padrino para primera comunión y confirmación? Perfecto. Es más, ahórrense trabajo y cojan uno solo para todos. Segundo, para los que van a hacer la primera comunión, tienen que tener la fe de bautismo y su cédula, nada más. Para los que van a hacer el bautismo, tienen que tener su partida de nacimiento o cédula. Para los que van a hacer la confirmación solamente, tienen que tener fe de bautismo y certificado de haber hecho la primera comunión. ¿Ya? Si no lo tienen, pues hay que empezar a buscar. Las confirmaciones y las primeras comuniones y bautizos se van a hacer en el mes de octubre, presencialmente, obviamente. Se hará en una sola misa, se va a hacer bautismo y primera comunión, y en la siguiente misa se hará la confirmación. Les voy avisando de entrada para que no quede esto al último. Las mujeres normalmente utilizan un vestidito color beige, cremita, y los hombres pues su camisita blanca y su pantaloncito oscuro. Y para la confirmación, la misma ropa, solo que con un lacito rojo. Yoconda, ¿me quieres hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene que ser precisamente vestido para la confirmación? Sí, tiene que ser vestido. Lo que pasa es que a mí no me gustan los vestidos. No me gustan y no me gustan. A mí no me gustan los MLCistas, pero los tolero, no se preocupe. Así es la vida. Ya, pues ya eso es cosa suya. Y ya, pues. Pero yo no puedo ponerme vestido. ¿Por qué? No me gustan. Yo me siento rara. Entonces yo siempre utilizo, son ternos, o sea, pantalón y blusa por debajo y un saco encima. Bueno, ya lo vamos a conversar. Ahí veamos si me convence de eso. Ahí vamos conversando. No creo que habría problema. ¿Alguna otra inquietud? Es verdad. Y eso me quería preguntar porque no quiero pasar desapercibida porque créalo que si usted me va a exigir el vestido, puedo escuchar todas las clases y no me voy a presentar el día de la confirmación. Porque yo no uso vestido, no me gusta. Bueno, ahí, ¿qué le puedo decir yo? Si usar un vestido es causal para no hacer los sacramentos, chuta, ahí yo no puedo decir más. O sea, Pero no ¿qué me le digo? gusta. Ayúdeme en eso porque créalo que no me gusta. Ya lo No me vamos a gusta. negociar, no se preocupe, ya lo vamos a negociar. Ok, ¿Alguna muchas otra gracias. duda, inquietud?
trauma como el de Yoconda. Listo, pues entonces, no siendo más, si hasta ahí estamos claros, nos vemos el día de mañana. Yo les envío siempre unos minutos antes de la hora, yo les envío el link, sea para que se conecten al Zoom o sea para que se conecten a la transmisión de la clase, ¿ok? ¿Estamos claros? Muchísimas gracias por su tiempo, por haberse conectado. Nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga.